En algún momento del invierno de 1347, algo invisible comenzó a romper el equilibrio de Europa. No llegó con ejércitos ni estandartes, no anunció su presencia con proclamas ni amenazas, y sin embargo avanzó con una eficacia que ningún poder humano habría podido igualar. Se introdujo en los puertos, recorrió caminos comerciales, penetró en ciudades amuralladas y aldeas remotas, y en cuestión de meses, transformó el continente en un paisaje de muerte. Nadie sabía de dónde venía. Nadie entendía cómo se propagaba, y casi nadie sobrevivía a su contacto. La peste negra no fue solo una enfermedad. Fue una experiencia total de colapso, una ruptura radical del mundo conocido que dejó a millones de personas sin respuestas, sin protección y sin futuro. Antes de que la peste apareciera, Europa ya vivía en una tensión silenciosa. Durante los siglos anteriores, la población había crecido de forma sostenida gracias a una relativa estabilidad climática y a la expansión de la agricultura. Nuevas tierras habían sido roturadas, los bosques retrocedieron y las ciudades comenzaron a concentrar cada vez más habitantes. A principios del siglo XIV, el continente estaba densamente poblado para los estándares medievales. Pero ese crecimiento había alcanzado un límite peligroso. La tierra se explotaba hasta el agotamiento. Las reservas de grano eran escasas y la mayoría de la población campesina vivía al borde de la subsistencia. Bastaba una mala cosecha para provocar hambre, y Europa ya había experimentado esa fragilidad pocos años antes, durante la Gran Hambruna de 1315 a 1317, cuando lluvias persistentes y veranos fríos arruinaron las cosechas y causaron la muerte de cientos de miles de personas. A esa vulnerabilidad estructural se sumaba un contexto sanitario desolador. Las ciudades medievales carecían de sistemas de alcantarillado eficaces. Los residuos humanos y animales se acumulaban en las calles. Las casas estaban abarrotadas, mal ventiladas y compartidas con animales domésticos. Las ratas, atraídas por el grano almacenado y la basura, prosperaban en ese entorno. Nadie las veía como una amenaza. Formaban parte del paisaje cotidiano. La medicina, por su parte, seguía basándose en teorías heredadas de la antigüedad clásica, especialmente la doctrina de los 4 humores. Se creía que las enfermedades surgían por desequilibrios internos o por la corrupción del aire, los llamados miasmas. La idea de un agente infeccioso invisible era inconcebible. En ese mundo densamente interconectado por rutas comerciales, la peste encontró el escenario perfecto. Su origen se sitúa hoy con bastante certeza en Asia Central, donde la bacteria responsable convivía desde hacía siglos con poblaciones de roedores salvajes. Durante mucho tiempo, ese equilibrio natural limitó los brotes humanos. Pero la expansión del comercio a gran escala, favorecida por el dominio mongol sobre vastos territorios euroasiáticos, rompió esas barreras ecológicas. Las caravanas que recorrían la ruta de la seda transportaban mercancías de lujo, alimentos y tejidos, pero también transportaban pulgas infectadas y roedores que viajaban ocultos entre los cargamentos. La enfermedad comenzó a desplazarse junto con el comercio, avanzando lentamente hacia el oeste. Uno de los primeros episodios documentados que marca la entrada de la peste en el mundo europeo tuvo lugar en la ciudad portuaria de Cafa, en la península de Crimea. Allí, en 1346, una colonia comercial genovesa fue sitiada por fuerzas mongolas. Durante el asedio, la peste estalló entre los atacantes. Las crónicas relatan que los cuerpos de los muertos fueron lanzados dentro de la ciudad con catapultas, en un intento desesperado por quebrar la resistencia. Más allá de la veracidad literal de este acto, lo cierto es que la enfermedad penetró en Cafa y desde allí se embarcó rumbo al Mediterráneo. Los barcos genoveses, huyendo del asedio, llevaron consigo la muerte. Cuando esas naves llegaron a puertos europeos, el horror comenzó a desplegarse con rapidez. En octubre de 1347, los barcos atracaron en Mesina, en Sicilia. Los testigos describieron tripulaciones diezmadas, hombres cubiertos de hinchazones oscuras, febriles, delirantes, muriendo poco después de tocar tierra. Las autoridades intentaron expulsar las naves, pero el contacto ya había sido suficiente.
La peste se propagó por la ciudad y en cuestión de semanas saltó a otras regiones de Italia. Génova, Venecia, Pisa y Florencia fueron golpeadas una tras otra. Desde allí, la enfermedad siguió las rutas comerciales terrestres y marítimas hacia Francia, la península ibérica y el norte de Europa. El avance de la peste fue tan rápido que desbordó cualquier capacidad de reacción. En muchas regiones, la enfermedad se extendía a un ritmo de decenas de kilómetros por día. Los caminos se convirtieron en corredores de contagio, los ríos en arterias mortales, los mercados en focos de infección. No había refugio seguro. Incluso los monasterios y castillos, símbolos de aislamiento y protección, sucumbieron cuando algún miembro del servicio o visitante introducía la enfermedad sin saberlo. Los síntomas aparecían de forma abrupta: fiebre intensa, dolores insoportables, debilidad extrema. En cuestión de horas o días, surgían los bubones. Inflamaciones negras y dolorosas en inglés, axilas o cuello, señal inequívoca de que la muerte estaba cerca. En muchos casos, la infección avanzaba aún más rápido, penetrando en la sangre o en los pulmones. Las víctimas comenzaban a toser sangre, a perder la conciencia, a morir asfixiadas. La rapidez del proceso dejaba a las familias sin tiempo para reaccionar. Personas que al amanecer parecían sanas, al anochecer estaban muertas. El terror psicológico fue tan devastador como la enfermedad misma. Nadie sabía quién sería el siguiente. Nadie entendía por qué algunos enfermaban y otros no. El contacto humano, base de la vida social, se transformó en una amenaza. Padres abandonaron a hijos. Hermanos huyeron unos de otros. Amigos se negaban a abrir la puerta a quienes pedían ayuda. El miedo disolvió los lazos comunitarios que habían sostenido a la sociedad medieval durante siglos. En muchas ciudades, el sistema institucional colapsó por completo. Los médicos morían o huían. Los sacerdotes, encargados de asistir a los moribundos, caían uno tras otro. Los funcionarios encargados de mantener el orden desaparecieron. Las leyes dejaron de aplicar. En algunos lugares, se intentaron imponer cuarentenas improvisadas, cerrar puertas de ciudades o prohibir mercados, pero sin comprender el mecanismo real de transmisión. Estas medidas eran ineficaces o llegaban demasiado tarde. El resultado fue un caos generalizado en el que la supervivencia individual se impuso sobre cualquier norma moral o legal. Los cadáveres comenzaron a acumularse. Al principio, se intentó mantener los rituales funerarios tradicionales, pero pronto se volvió imposible. No había suficientes vivos para enterrar a los muertos. Se cavaron fosas comunes. Los cuerpos se arrojaban unos sobre otros, a veces sin siquiera retirar la ropa. El olor de la descomposición impregnaba el aire de las ciudades. En algunos lugares, los animales carroñeros comenzaron a alimentarse de los restos humanos abandonados. La desesperación alimentó explicaciones sobrenaturales. Para muchos, la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Procesiones de penitentes recorrían las ciudades, flagelándose públicamente para implorar el perdón de Dios. Al mismo tiempo, la necesidad de encontrar culpables humanos dio lugar a una ola de persecuciones violentas. Comunidades judías fueron acusadas de envenenar pozos o propagar la enfermedad deliberadamente. En numerosas ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, miles de judíos fueron asesinados, expulsados o quemados vivos. Estas masacres no solo añadieron violencia al desastre, sino que destruyeron comunidades enteras que llevaban siglos formando parte del tejido social europeo. Mientras tanto, la peste seguía avanzando. Inglaterra fue alcanzada en 1348. Londres perdió una parte enorme de su población en pocos meses. Aldeas enteras quedaron vacías. En Escandinavia, la enfermedad llegó por mar, golpeando Noruega y Suecia. En Europa Oriental, aunque algunas regiones se vieron afectadas más tarde o con menor intensidad, ninguna quedó completamente a salvo. La peste no distinguía entre ricos y pobres, aunque los más vulnerables sufrían con mayor intensidad debido a la desnutrición y las condiciones de vida.
Cuando la primera gran oleada comenzó a remitir hacia 1351, el paisaje humano de Europa había cambiado de forma irreversible. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la población del continente había muerto. En algunas regiones, la mortalidad fue aún mayor. El impacto demográfico no tenía precedentes. Campos abandonados, casas vacías, pueblos fantasmas se extendían por el paisaje. La escasez de mano de obra transformó la economía. Los supervivientes, especialmente los campesinos, se encontraron en una posición inesperadamente fuerte para negociar salarios y condiciones. El sistema feudal, basado en una abundancia de trabajadores dependientes, comenzó a resquebrajarse. La peste no desapareció del todo. Volvería en oleadas periódicas durante los siglos siguientes, pero ninguna tan devastadora como la primera. Sin embargo, el recuerdo de aquella catástrofe quedó grabado en la memoria colectiva. El arte se llenó de imágenes de la muerte. La literatura reflejó una obsesión constante con la fragilidad de la vida. La religión se vio sacudida por preguntas sin respuesta. Y, lentamente, comenzó a gestarse un cambio profundo en la manera en que Europa entendía la enfermedad, el cuerpo y el mundo natural. A medida que las comunidades intentaban recomponerse, quedó claro que la peste negra no había sido solo una catástrofe sanitaria, sino un acontecimiento que había alterado los cimientos mismos de la civilización europea. La pérdida masiva de vidas humanas no se limitó a una generación concreta ni a un estrato social específico. Murieron campesinos y nobles, artesanos y comerciantes, clérigos y soldados. La muerte fue tan indiscriminada que destruyó la idea misma de un orden divinamente protegido. Si Dios castigaba, lo hacía sin distinguir entre justos y pecadores. Esa percepción minó la autoridad moral de la Iglesia y abrió una grieta espiritual que tardaría siglos en cerrarse. En muchos lugares, los monasterios quedaron prácticamente vacíos. Comunidades religiosas enteras desaparecieron. Bibliotecas se abandonaron. El conocimiento acumulado durante generaciones se perdió cuando quienes lo custodiaban murieron sin sucesores. Al mismo tiempo, la escasez de clérigos obligó a ordenar sacerdotes con una formación mínima, lo que degradó aún más la calidad intelectual y espiritual de las instituciones religiosas. La fe no desapareció, pero se volvió más ansiosa, más obsesionada con la muerte, el castigo y la salvación individual. La medicina medieval quedó completamente desacreditada a ojos de la población. Sangrías, pócimas, amuletos y rezos no habían servido para detener la enfermedad. Muchos médicos abandonaron sus ciudades o murieron intentando tratar a los enfermos. Otros fueron acusados de incompetencia o incluso de provocar la peste. Sin embargo, esta crisis también sembró las semillas de un cambio. El fracaso absoluto de las explicaciones tradicionales obligó, lentamente, a replantear la forma de entender el cuerpo humano y la enfermedad. No fue un proceso inmediato, pero la peste dejó una pregunta abierta que ya no podía ignorarse. Si el mundo funcionaba según leyes divinas, ¿por qué esas leyes parecían tan arbitrarias y crueles? En el plano económico, el impacto fue igualmente profundo. La súbita reducción de la población provocó un aumento generalizado de los salarios. La tierra, antes escasa, se volvió abundante. Muchos señores feudales vieron cómo sus rentas se desplomaban al no haber suficientes campesinos para trabajar sus dominios. En respuesta, intentaron imponer leyes para congelar salarios y obligar a los trabajadores a permanecer ligados a la tierra. Estas medidas generaron tensiones sociales que estallarían en revueltas campesinas en las décadas siguientes, como la rebelión inglesa de 1381. La peste, sin proponérselo, había debilitado las estructuras feudales y acelerado una transformación social que cambiaría Europa para siempre. Las ciudades también se transformaron. Algunas nunca se recuperaron y desaparecieron lentamente, absorbidas por el campo o abandonadas. Otras, en cambio, aprovecharon la reducción de población para reorganizarse. Se ampliaron calles, se mejoraron sistemas de abastecimiento de agua y, en algunos casos, se introdujeron rudimentarias normas sanitarias. La experiencia de la peste
había demostrado que la concentración humana sin control podía ser mortal. Aunque el conocimiento científico seguía siendo limitado, la memoria colectiva del desastre impulsó cambios prácticos destinados a reducir riesgos futuros. La peste negra también alteró profundamente la psicología europea. La omnipresencia de la muerte generó una cultura obsesionada con lo efímero. La idea de que la vida podía terminar en cualquier momento sin aviso se convirtió en una certeza compartida. Esta mentalidad se reflejó en el arte y la literatura. Las danzas macabras que representaban a la muerte llevándose por igual a reyes y mendigos se multiplicaron. Las pinturas y esculturas comenzaron a mostrar cuerpos en descomposición, esqueletos y escenas de juicio final. No se trataba solo de morbo, sino de una forma de procesar un trauma colectivo sin precedente. La literatura también cambió. Autores como Boccaccio utilizaron la peste como telón de fondo para explorar la naturaleza humana en situaciones extremas. Sus relatos mostraban tanto la crueldad como la solidaridad, el egoísmo y la compasión, la desesperación y el deseo de vivir. La peste había despojado a la sociedad de muchas de sus máscaras, revelando comportamientos que antes permanecían ocultos bajo la rutina cotidiana. En el ámbito político, la catástrofe debilitó estados y reinos. La pérdida de población redujo la capacidad fiscal y militar de muchos gobiernos. Las guerras se volvieron más difíciles de sostener. Algunos conflictos se estancaron simplemente porque no quedaban suficientes hombres para luchar. Al mismo tiempo, la necesidad de reorganizar territorios despoblados llevó a nuevas políticas de repoblación y a la concesión de privilegios a quienes se atrevieran a asentarse en zonas abandonadas. La geografía humana de Europa comenzó a reconfigurarse lentamente. Durante siglos, la peste negra permaneció envuelta en un aura de misterio. Las generaciones posteriores conocían sus efectos, pero no su causa. La enfermedad reaparecía de forma periódica, alimentando el miedo y la resignación. No fue hasta finales del siglo XIX cuando la ciencia logró identificar al agente responsable. En 1894, durante una epidemia en Hong Kong, el médico Alexander Yersin aisló la bacteria que hoy lleva su nombre. Este descubrimiento permitió comprender por primera vez que la peste era una enfermedad infecciosa transmitida por pulgas asociadas a roedores. De repente, el desastre medieval adquirió una explicación racional. En las últimas décadas, los avances en genética han permitido ir aún más lejos. El análisis de ADN antiguo extraído de restos humanos enterrados en fosas de la peste ha confirmado la presencia de la bacteria y ha permitido reconstruir su evolución. Sabemos hoy que la cepa responsable de la peste negra fue extraordinariamente virulenta y que se propagó en un contexto ecológico y social muy específico. La combinación de comercio globalizado, alta densidad de población, malas condiciones sanitarias y cambios climáticos creó una tormenta perfecta. La peste no fue un accidente aislado, sino el resultado de un sistema llevado al límite. Esta comprensión moderna no elimina el horror del pasado, pero lo contextualiza. Nos permite ver la peste negra no solo como una tragedia medieval, sino como una advertencia universal. Las pandemias no son anomalías históricas. Son fenómenos recurrentes cuando las sociedades humanas interactúan de forma intensa con el medio ambiente y entre sí. La experiencia del siglo XIV demuestra que el progreso material sin comprensión científica puede aumentar la vulnerabilidad en lugar de reducirla. La memoria de la peste negra también plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza humana. Ante el miedo extremo, las comunidades pueden reaccionar con solidaridad o con violencia. Pueden cuidarse mutuamente o buscar chivos expiatorios. En el siglo XIV, ambas respuestas coexistieron. Hubo personas que arriesgaron su vida para cuidar a los enfermos y otras que aprovecharon el caos para saquear, perseguir o matar. Esa ambigüedad moral forma parte del legado de la peste y sigue siendo relevante hoy. Cuando finalmente Europa comenzó a recuperarse, el mundo que emergió no era el mismo que había sido destruido. La escasez de mano de obra favoreció una mayor movilidad social. El cuestionamiento de la autoridad tradicional abrió el camino a nuevas formas de pensamiento. La experiencia del desastre dejó una huella profunda en la conciencia colectiva que, indirectamente, contribuyó al surgimiento del Renacimiento y a una nueva valoración del individuo y de la experiencia humana. La peste negra, en última instancia, no fue solo un episodio de muerte masiva. Fue un punto de inflexión, un recordatorio brutal de que ninguna civilización, por poderosa que se crea, está a salvo de las fuerzas invisibles que acompañan a su propio desarrollo. En el silencio que siguió a las campanas funerarias, Europa comenzó a reconstruirse, cargando con el recuerdo de un enemigo que no se podía ver,
pero que había demostrado ser más devastador que cualquier ejército. Ese recuerdo, transmitido de generación en generación, sigue resonando hoy. No como una simple historia del pasado, sino como una advertencia permanente sobre la fragilidad de la vida humana y la necesidad de comprender el mundo antes de que vuelva a recordarnos, de la forma más cruel, que el equilibrio puede romperse en cualquier momento.